Un creyente que sabe esperar. Jerusalén es la ciudad del gran rey. La Biblia enseña que esta ciudad ha sido escogida por Dios como el centro del plan divino hacia los seres humanos. Esta ciudad, al paso de los siglos, ha sido testigo, ha visto desfilar en el pasado a grandes hombres de fe, como el rey David, como Josué, como Zacarías, como Nehemías, Jeremías, Isaías, a grandes hombres del Antiguo Testamento. Y aunque allí también estuvo Pedro, Jacobo, Juan, los apóstoles, la Biblia enseña que en un futuro ahí estarán también Moisés y Elías. La Biblia dice con toda exactitud que Jerusalén ha sido esa ciudad, el epítome, el centro de el plan de Dios para la vida de los hombres. Ahora, amados, actualmente Jerusalén es una ciudad que está dominada por cristianos, católicos, musulmanes y judíos. Y aunque Jerusalén es un centro de atención de todo el mundo, allí vivía un hombre llamado Simeón, del que acabamos de leer. Ahí vivía un hombre el cual tenía unas características dignas de imitar. Él era justo, era piadoso, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía carácter de profeta, carácter sacerdotal. Y estas virtudes que él tenía estaban enfocadas, escúchame muy bien, en la venida del Mesías. O sea, la actitud que él tenía, las actitudes que él tenía eran en virtud del Mesías que vendría. O sea, él estaba esperando al Mesías. Diga conmigo, él estaba esperando. O sea, él estaba esperando, y en virtud de que él estaba esperando, él tenía estas cualidades. La Biblia dice que él era justo, que él era piadoso, que él estaba lleno del Espíritu. La Biblia enseña que él hasta profetizó, bendijo a José y María, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero analizar hoy cada una de estas 7 cualidades de este hombre. Quiero analizar una por una y que veamos nosotros hoy realmente a qué equivale cada una de estas cosas que tenía este hombre Simeón. El versículo 25, ahí vamos a arrancarnos. Dice el versículo 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. La palabra Simeón en el griego es igual a Simón. O sea, si hablamos de Simeón, estamos hablando de Simón. Dice, y este hombre justo y piadoso. Vamos a empezar con la palabra justo. Cuando nosotros hablamos de justo en la Biblia o leemos ahí justo, es la palabra griega que significa observante de la ley. Es la palabra griega diakairos. Esta palabra implica que Simón o Simeón era un hombre que estaba observando la ley. Era un hombre que estaba observando los mandamientos. Era un hombre que estaba observando las escrituras. Era un hombre que estaba constantemente viendo lo que las escrituras decían. Así que cuando pensamos en justo, cuando hablamos de la palabra justo, de que él era justo, esto quiere decir que él tenía una conducta recta, mis amados. Quiere decir que la palabra justo equivale a rectitud. Así que cuando pensamos en que Simón era justo, podemos decir con toda exactitud que Simón era recto. Aleluya, amén. Sí, que él estaba observando la ley. Ahora, tú no puedes observar la ley al menos que le dediques tiempo, hermano. O sea, recuerda que en aquel tiempo lo que se veía era la ley y los profetas. O sea, él estaba observando: no matarás, no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, los 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, todos los 10 mandamientos. Pero también él estaba observando los profetas. Ahora, nosotros tenemos para observar 66 libros de la Biblia. Y aparte que tenemos 66 libros que observar, nosotros tenemos 10,800 promesas de Dios para nosotros. Digan aleluya, amén. O sea, 10,800 promesas que nosotros podemos observar. Cuando pensamos en esto,
es de que una persona que observa la palabra de Dios es una persona que se conduce en rectitud. Una persona que no la observa no puede estar viviendo en rectitud. La Biblia dice que él era justo, por consecuencia él era un hombre recto. Él estaba observando las escrituras y aplicando las escrituras. Si la escritura decía no robarás, no robaba. Si la escritura decía no codiciarás, no codiciaba. Si la escritura decía honra al Señor tu Dios, él honraba al Señor su Dios. O sea, observar es equivalente de conducirse, de hacerlo, no nada más de oír, no nada más ver, sino hacer. ¿Sí me sigue en esto? ¿Está conmigo? Entonces Simeón era un hombre justo, equivalente a un hombre recto. Pero dice también en el verso 25 que él era un hombre piadoso. La palabra piadoso en el griego es la palabra eulabes, que significa haciéndose bien. O sea, cuando hablamos de alguien piadoso, estamos hablando de alguien que se está haciendo un bien a sí mismo. Una persona que no es piadosa es una persona que se está haciendo mal. Cuando pensamos en piadoso, pensamos en que no solamente era recto en su conducta, sino que él era un hombre que se hacía bien a sí mismo en la forma en que él tenía prudencia o era cauto en cuanto a la presencia de Dios. O sea, él sabía en esa vida piadosa que al ir al templo, él estaba en la presencia de Dios. Al ir al templo era para escuchar las escrituras y observar la palabra de Dios. Entonces él sabía que si iba cauto, prudente y atendía a la palabra de Dios y atendía a la presencia de Dios, se hacía bien a sí mismo. Aleluya. O sea, qué importante es venir al templo, estar cauto, estar prudente para hacernos bien a nosotros mismos. Porque yo le pregunto a usted, ¿qué caso tiene venir al templo y por aquí entra y por aquí sale y no, como si no hubiera venido? Entonces de nada sirve. Dice la Biblia que él era justo, era recto, número uno. Número dos, era piadoso, o sea, él era cauto, era prudente, tocante a la presencia de Dios. O sea, él sabía que había un lugar santísimo en el templo y que él tenía que mantenerse cauto y prudente. Y voy a oír lo que Dios me tiene que hablar hoy. Voy a escuchar lo que Dios tiene que decirme hoy, porque Dios está aquí, porque la palabra de Dios dice que donde dos o tres están en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. O sea, aquí vemos más de dos o tres, quiere decir que Dios está aquí, aleluya. Entonces mi actitud piadosa debe ser de reverencia. Mi actitud piadosa debe ser de reverencia. Esa es la posición cauta de Simeón. ¿A poco no le aprendemos a Simeón? ¿Verdad? Así que este hombre Simeón era un hombre recto, era un hombre piadoso. Y este Simón, se me quedó Simón, era un hombre también paciente. Vaya conmigo al verso 25. Dice, y este hombre justo y piadoso esperaba. Aquí está el carácter paciente. Dice que esperaba. La palabra esperar es la palabra griega prosdekomai, que esto significa esperar el favor. Dice la escritura que Simón estaba esperando la consolación de Israel. Así dice la Biblia. ¿Sí? ¿Están ahí? Léalo conmigo. Y esperaban la consolación de Israel. Así que cuando pensamos en esto, de que él estaba esperando, la palabra griega en la traducción de la Biblia ahí significa que estaba esperando recibir o ser el receptor del favor de Dios. Así que él no solo era recto, él no solo era prudente y cauto, sino además de eso, él tenía esperanza, aleluya. Él estaba esperando el favor de Dios sobre su vida. Yo te pregunto en esta noche, ¿has venido hoy esperando recibir el favor de Dios? Si tú hoy has venido esperando recibir el favor de Dios, lo vas a recibir, aleluya. Pero si no has venido con esa actitud de esperanza, entonces no vas a recibir nada. La Biblia dice que Simeón estaba esperando
el favor de Dios. Él estaba esperando la consolación. La palabra consolación en el griego es la palabra paraklesis. Es la misma palabra griega para cuando se menciona Espíritu Santo, que es paracleto, cuando se dice el consolador. Es esa palabra griega, es la misma. Esto significa un llamado, esa es la connotación que tiene, un llamado al lado. O sea, la palabra paraclesis quiere decir, a ver, ven por favor, Keila, ven. Paraclesis es esto: un llamado a estar aquí a un lado. Eso es paraclesis. Entonces, cuando Simeón esperaba el favor de Dios, era: estoy llamando al lado a que Dios me dé su favor. O en otras palabras, Simeón estaba esperando que el favor de Dios fuera a su lado. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Gracias, Keila. Cuando pensamos en esto, entonces Simeón era una persona que se encontraba en continua esperanza. Simeón estaba esperando que le llegara el favor de Dios. Ahora, cuando pienso en el favor, la palabra favor es un don inmerecido. O sea, estaba esperando algo que él no merecía. Él estaba esperando el favor de Dios sobre sí. Yo cuando pienso en esto, encuentro a un hombre que muy pocos hombres o mujeres hay como estos en la iglesia. Él no solamente recto, no solamente es cauto y prudente. Además de eso, él tiene esperanza en que el favor de Dios le caiga encima. Aleluya. Él tiene esperanza en que el favor le caiga encima. Esto es importante. ¿Tú hoy cómo veniste? ¿A que el favor te caiga encima? ¿A que el favor de Dios esté sobre ti? ¿O simplemente veniste porque pues hoy es jueves, hoy toca reunión? ¿Con qué actitud veniste tú? Porque Simeón iba al templo con rectitud, con cautela y prudencia y esperando el favor de Dios. Hay gente que viene a la iglesia a perder el tiempo. Dile a tu vecino: ¿a qué veniste? Dile, ¿a qué veniste? Dile, ¿a qué veniste? Alguno va a decir: yo vine porque me trajeron. Pues alguno puede decir: pues no, es que yo no quería venir, a mí me trajeron, ¿verdad? Pero la importancia de tener esta actitud, él tenía la actitud de ser recto, ser cauto, prudente. Además de ello, él estaba esperando el favor de Dios. ¿Cuántos esperan el favor de Dios esta noche? Aleluya. Esperamos el favor de Dios, que el Señor venga y esté a nuestro lado y nos bendiga. Ahora vaya conmigo al versículo que sigue. Dice en el versículo 25: esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo. Ahora, cuando pienso en que el Espíritu Santo estaba sobre él, tenemos que pensar en esta palabra, la palabra sobre él. Es la palabra griega que tiene la connotación simplemente de algo que está encima. La Biblia está encima del púlpito. Así es, sencillamente esa es la traducción literal de esto. Ahora, hay ocasiones en que en nuestra vida la angustia está sobre nosotros. Hay ocasiones en nuestra vida que la tristeza está sobre nosotros. Hay ocasiones en nuestra vida que la tristeza, la angustia, el temor está sobre nosotros. Pero yo te tengo noticias en esta noche: el Espíritu Santo quiere estar sobre ti. Aleluya. Y si el Espíritu Santo está sobre ti, se va el temor, se va la angustia, se va la tristeza y se va todo. Aleluya. Pero tienes que permitir que el Espíritu Santo esté sobre ti. La Biblia dice que Simeón, el Espíritu Santo estaba sobre él. No más cuántas cualidades: recto, cauto, prudente. Aparte de eso, el Espíritu Santo estaba sobre él y era un hombre lleno de esperanza. Él era un hombre de esperanza. Es importante entender esto, porque lo que menos hay en este mundo hoy, amados, es esperanza. Lo que menos hay es esperanza. Y Dios es un Dios de esperanza. Aleluya, amén. Dice el versículo 26, léelo conmigo: y le había sido revelado
por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Así que el Espíritu Santo viene sobre él y se le revela. Dice que se le reveló, le había sido revelado por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti, entonces viene la revelación. Si el Espíritu Santo no está sobre ti, entonces no hay revelación. Si la angustia y la tristeza está sobre ti, entonces hay confusión. Pero si el Espíritu Santo está sobre ti, hay revelación. He dicho que la palabra revelación significa quitar el velo. Es decir, la palabra revelación es algo así como que yo tengo frente a mis ojos el velo. Cuando se quita, esto es la palabra griega apocaliptus, que significa revelar. Entonces, esta palabra aquí aparece en la Biblia que le fue revelado, pero no es la palabra griega apocaliptus. Es la palabra griega crematizo, que tiene otro significado. Esta palabra griega, mis amados, significa que recibió respuesta divina. O sea, en otras palabras, no sé si alguien tenga ahí alguna Biblia diferente a mi versión, pero la versión 1909, la versión antigua de la Reina Valera y la Biblia Dios habla hoy, que es la Biblia católica, debe decir un poco diferente. Nuestra Biblia dice así: y le había sido revelado por el Espíritu. Y la Biblia en 1909 dice: y se le dio respuesta por parte del Espíritu. O sea, esto quiere decir que Simeón estaba orando. Sígame acá. Eso quiere decir que Simeón estaba orando. La pregunta es: ¿por qué estaba orando? Que se le dio respuesta. ¿Ver al Señor Jesús? O sea, ver al Mesías. Esto quiere decir que él venía al templo todos los días y oraba: Señor Jehová, yo te pido que antes que me muera, que yo pueda ver al Mesías. Señor, yo te pido que antes que me muera, que pueda ver al Mesías. Y todos los días hacía esta oración, y hacía esta oración, y hacía esta oración. Y entonces dice el versículo que se le reveló por el Espíritu. O sea, Dios le reveló y le dijo: no te vas a morir sin que lo veas. Se le dio respuesta divina. Esto quiere decir, ¿verdad?, que cuando yo pienso en esto, es que este hombre era un hombre de oración. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Y él se encontraba orando porque eso sucediera. Vaya usted conmigo a la Biblia. Vamos a ver unos pasajes. Quiero que vaya conmigo al Salmo 25, versículo 14. Léalo conmigo. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará ¿qué? Conocer. O sea, a ellos les hará saber su pacto. Quiere decir esto que como él era un hombre justo, recto, piadoso, lleno del Espíritu Santo, lleno de esperanza, el Señor le reveló a él por el Espíritu que no se iba a morir hasta que viera al Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, esto es bien importante entender, porque él era un hombre de oración. Era alguien que estaba buscando al Señor y perseveró en la oración hasta que pudo ver a Cristo y tenerlo en sus manos cuando María y José llegaron al templo. Esto es bien importante porque esto significa que Simeón no solamente era un hombre de oración, sino que era un hombre que el cielo lo conocía. Aleluya. Era un hombre que el cielo lo conocía a él, de tal forma que se le reveló esta. Vaya usted conmigo a Amós capítulo 3 versículo 7 y vea conmigo esta maravillosa escritura. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que lo que está diciendo aquí el profeta es que está diciendo: yo no voy a hacer nada al menos que notifique, al menos que le declare a mis siervos. Y Simeón era un siervo de Dios. Aleluya, amén.
Entonces aquí vemos nosotros, volviendo a Lucas, vaya conmigo de nuevo a Lucas capítulo 2, versículo 26. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea que Simeón estaba orando y Dios le dio la respuesta. Se le reveló que iba a ver al ungido. Así que, amados, síganme acá. Si Dios le dijo que no se iba a morir y que iba a ver al ungido del Señor, Simeón iba todos los días al templo para que en el momento en que apareciera el Cristo, él estuviera allí. O sea, Simeón toda su vida la dedicó a esperar al Mesías. Ella conmigo, a esperar. Entonces él en esa fe se mantenía, en esa esperanza, constantemente yendo al templo. Te pregunto esta noche, ¿tú vienes al templo a ver al Mesías? ¿Tú vienes al templo a ver a Jesús? ¿Tú vienes al templo a encontrarte con Jesús? Porque la Biblia dice que Simeón iba todos los días para poder ver a Jesús. Y la Escritura enseña, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo lo movió. Vaya conmigo al versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Bueno, no dice el 27 que movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la cantina. ¿A dónde te va a traer? Al templo. El Espíritu Santo no te va a llevar a los bailongos. El Espíritu Santo te va a traer al templo. El Espíritu Santo no te va a llevar a ningún lado donde no debas de ir. Te va a traer al templo. Aunque no estés atento en el templo a veces, pero te va a traer al templo. Sí, te va a traer al templo. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Entonces la palabra movido o la palabra mover es una palabra griega que me llama la atención. Es la palabra griega celo, que significa desear anhelantemente. O sea, él fue movido, o sea, él deseaba anhelantemente por el Espíritu Santo ir al templo. Oye, qué forma tan hermosa de venir al templo. Desearlo anhelantemente. Esto quiere decir que si tú deseas venir al templo anhelantemente, necesitas el Espíritu Santo. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo el que te trae al templo. Es el que pone el deseo de que vengas al templo. ¿Y quién es el que pone el deseo de que vayas a la cantina? El diablo. ¿Quién es el que pone el deseo que vayas a la disco? El diablo. ¿Quién es el que ponga el deseo que vayas al vicio? El diablo. ¿Quién es el que pone el deseo para que vengas al templo? El Espíritu Santo. ¿Cómo es tan importante que él deseaba anhelantemente estar en el templo? Pues porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso él quería estar en el templo, anhelaba estar allí. Es importante esta cosa que él, este celo que él tenía. Déjame decirte, mi amado, el Espíritu Santo es el que te mueve a hacer las cosas. Aleluya. Ve conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 1, allá adelantito. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que te impulsa a venir al templo. El Espíritu Santo es el que te impulsa a ir al desierto. Pero hay otra palabra en Hechos capítulo 8. Vaya conmigo ahí, adelante. Hechos capítulo 8 versículo 29. Dice la palabra del Señor en Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Así que ¿quién es el que motiva? ¿Quién es el que impulsa?
El Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 10, adelantito, pero en el verso 19, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aleluya. Así que el Espíritu Santo es el que te impulsa, y también el Espíritu Santo prohíbe algunas cosas. Vaya usted conmigo ahí en Hechos capítulo 11 versículo 12. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay ocasiones que el Espíritu Santo no te deja ir a algunos lugares. Y quieres irte tú a pecar, y el Espíritu Santo te dice: no, tranquilo, no. ¿Quién de nosotros se siente a gusto en una cantina? Dígame. ¿A poco el Espíritu Santo te deja entrar a una cantina? Dijo un hermano medio sinvergüenza, dijo: es que yo entro ahí para predicarles. No, no es posible. O sea, el Espíritu Santo es el que te impulsa, y el Espíritu Santo es también el que te prohíbe. Checa bien el dato. Él es el que mueve. Ahora de nuevo a Lucas. Vamos de nuevo a Lucas. Dice: y movido, verso 27, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Así que cuando pensamos en que él vino al templo, o fue movido para venir al templo, es porque antes se le había revelado. Entonces, como se le había revelado, se le había dicho que no iba a morir sin que viera al niño Jesús, sin que viera al Mesías. Entonces él iba todos los días a encontrarse hasta llegar al encuentro con ellos, con Jesús. Es importante que nosotros veamos que esta relevancia del templo, venir al templo, era el lugar donde sabía él que lo iba a encontrar. ¿Y por qué lo iba a encontrar en el templo? Es la pregunta. Simeón sabía que iban a venir al templo. Dijo: donde lo voy a poder ver, si lo llego a ver como se me ha revelado, es en el templo. ¿En dónde recibes tú la bendición? En el templo, hermano. Si tú vienes con tu corazón abierto, ahí recibes la bendición. Si tú vienes con tu corazón cerrado, no la recibes en ningún lado. Porque para que Dios te bendiga, tienes que abrir tu corazón. Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice que él iba todos los días al templo para encontrarse con el niño. ¿Y a que no saben qué pasó? Lo encontró. Versículo 28. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Ahora párese ahí. Aquí viene una práctica de los judíos. La práctica de la imposición de manos. Por eso los cristianos imponemos manos, porque Jesús impuso manos sobre niños. Simeón impuso manos, lo tomó en los brazos, tomó en el brazo, impuso su mano sobre el niño. La imposición de manos es una doctrina bíblica. Es una doctrina de la palabra de Dios. Por eso cuando ustedes pasan al altar, ponemos manos. Versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Pregunta, mis amados, ¿cuántos años esperaría Simeón? 50 años más o menos. Porque Simeón ya estaba viejón. A lo mejor unos 60 años estuvo esperando. ¿Usted oraría 50 o 60 años por una cosa? Nomás la hermana, las demás no. ¿Usted oraría 50 años, 40 años por un hijo que no quiere venir al Señor? ¿Usted oraría 5 años por un viejo que no quiere cambiar?
Señor, no, muchos de aquí ya dijeran, Señor, o te lo llevas o te lo mando, que andar orando por él. Porque uno no quiere orar tanto tiempo, porque uno no tiene la capacidad de Simeón, recto, cauto, lleno de Espíritu Santo, esperando que Dios haga el milagro. O sea, es un hombre ejemplar, hermanos. Es un hombre con una fe bien inquebrantable. Y nosotros oramos un año, Señor, yo te pido que cambies a mi viejo. Y si en un año no lo cambias, ya llévatelo mejor. O sea, uno no espera mucho, porque uno quiere todo express. Entonces las oraciones de este tipo ya no aguantan mucho. Este hombre fácil debió haber estado esperando 50 años a que Dios le contestara. Yo digo, es muchísimo tiempo. Esto habla de la fe, de la esperanza y de la solidez que el hombre tenía en esperar en el Señor. Dice el versículo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora, busqué la palabra despides en el griego, y esta palabra es una palabra que me impactó. La palabra despides es la palabra apolvo. Esta palabra apolvo significa desligarse de. O sea, que Simeón nada más se estaba esperando tener al Cristo aquí en sus brazos para ya irse a morir. Esto me llama la atención, Dice, por eso dice el versículo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, ahora me desligo de mi vida, ya no quiero más estar aquí, ya vi lo que tenía que ver, ahí la vemos. Es lo que está pasando aquí. Y aquí hay una figura cristiana en nosotros. Cuando Cristo llega a tu vida y lo tienes aquí, es hora que te mueras. Que te mueras a tus pecados para que Cristo viva. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Aleluya. Así que cuando Cristo ya llega aquí, entonces llega el tiempo que te mueras. Llega el tiempo de que aquel que eres tú o aquella que eres tú te mueras. Llegó el tiempo de que aquellos pecados que hacías los mates, porque ahora Cristo está contigo. Que es exactamente lo que hace Simeón aquí. Dice: ahora despides, me desligo, dice, despides a tu siervo en paz. Ahí la vemos. Versículo que sigue, dice el 30: porque han visto, léalo conmigo, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora, hay gente que ha visto la salvación, hermanos. La salvación es una doctrina que es muy importante para cada creyente. La salvación, estamos hablando no salvarnos de nuestros problemas, a lo mejor meramente físicos, económicos, humanos. La salvación implica la salvación de nuestra alma. Porque antes de venir a Cristo teníamos destino el infierno. Ahora que estamos en Cristo tenemos destino el cielo. Aleluya. Porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. O sea, he podido ver que soy salvo. He podido ver la salvación de mi vida. Ahora quiero ver dos versículos y los voy a entregar a que lo lean varios de ustedes para ir rápido, porque si no, no vamos a acabar. Lucas, Lucas 2, versículo 10 al 11. Lucas 2, del 10 al 11. Voy a dárselo a Lumi. Y Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12. Se lo voy a dar a la doctora Rosa Marta, por favor. En Hechos capítulo 4, versículo 10 al 12. Y Lumi, Lucas 2, 10 al 11. ¿Quiénes vieron? A ver, amados, aquí conmigo. Simeón vio la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque lo tuvo en sus brazos, vio al Mesías, ¿correcto?
Tú tienes la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque lo tienes en tu corazón. Aleluya, amén. Bien, pero mira quiénes más vieron la salvación de Dios aparte de Simeón. Lucas, por favor. ¿Quiénes lo vieron? ¿Quiénes vieron la salvación de Dios? ¿Quiénes? Los pastores, mis amados. ¿Sí o no leíste ahí, Lumi? ¿O te faltó un verso? 10 y 11. Ahí están los pastores, ¿no? Bueno, los pastores fueron y vieron al niño. Entonces ellos vieron la salvación de Dios. Allá los apóstoles, por favor, doctora, en Hechos 4:10. La salvación de Dios, los pastores y los apóstoles. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ellos vieron la salvación de Dios. Hermanos, no te salva Buda, no te salva Mahoma. Quien te salva, tu alma, es Cristo Jesús. Esto es bien importante entender. Ahí están los pasajes bíblicos de que la salvación de Dios es solamente a través del Señor Jesucristo. No te salva el pastor, no te salva el sacerdote, no te salva nadie más que Cristo Jesús. Esto es importante. No te perdona los pecados Buda, no te perdona los pecados el pastor, no te perdona los pecados el sacerdote. Te perdona tus pecados Cristo Jesús. Porque el que fue a la cruz se llama Cristo Jesús. Aleluya. Él es el que te perdona, Él es el que te salva, Él es el que puede salvar tu alma. Por eso es importante que tú comprendas esta verdad, que la salvación se puede ver, amados míos. La salvación se puede ver. Es algo que Simeón vio, es algo que los pastores vieron, es algo que los apóstoles vieron. Esto es importante comprenderlo. Quiero que vaya conmigo al verso que sigue, al verso, ¿qué verso sigue? 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, qué maravilloso ver esto, que Dios, cuando trajo la salvación a través de Cristo, Dios estaba pensando en los aldamenses, o sea, en ustedes. Bueno, yo también. En nosotros estaba pensando, porque nosotros somos esos gentiles que habla aquí. Luz a los gentiles. Los gentiles son todas las 199 naciones que no son Israel. Hay 200 naciones sobre la faz de la tierra. Una de ellas es Israel. Las 199 son gentiles. Y entre ellos estamos nosotros. Entonces por eso dice, luz a los gentiles, luz a los mexicanos y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Entonces Cristo, Dios, quiso salvarnos. Y Simeón tuvo en sus manos la salvación de Dios. Qué maravilloso esto, hermanos. Versículo 33. Y José y su madre, dice la escritura, y José y su madre estaban ¿qué? Maravillados de todo lo que se decía de él. Esta palabra maravillados en el griego es la palabra traumazo, que es una impresión mental de extrañez. O sea, ellos estaban, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen todo esto del niño? Luz, salvación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. O sea, aún ni María ni José estaban captando bien qué es lo que estaba sucediendo ahí. Por eso la palabra maravillados en el griego da una explosión de extrañez. En nuestro castellano le ponen maravillado y uno lo ve, ay, qué maravilla, qué bonito. No, es una acción, en el verbo griego es una acción de extrañado, de atónito, de así de, ay, ¿por qué dicen todo esto del niño? Así, en una extrañez enorme es lo que está pasando aquí, como está escrito el Nuevo Testamento. Entonces, esto es una concepción mental de mucha extrañez, incluso de medio no comprender lo que está sucediendo.
Mire conmigo el verso que sigue. Dice la escritura, el verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ahí parece tantito. Quiero que vayamos, por favor, a analizar ya para terminar. Y vamos a analizar este dualismo, mis amados. Quiero que me siga bien acá en lo que voy a decir, porque es muy importante y es profundo. Escúchame. Hay gente que se va a perder en el infierno. Y hay gente que se va a salvar en el cielo. Y este dualismo, estas dos cosas que se mueven en la teología, están escritas en la palabra de Dios. Y bendito sea el día en que el Señor nos llamó y nos salvó. Aleluya. Porque no seremos parte del otro grupo que no se salvará. Ahora, la filosofía que enseña esto en contra se llama el universalismo. El universalismo enseña que un día todos vamos a ir delante de Dios y nos va a perdonar a todos. Entonces yo pregunto, ¿de qué sirvió guardarse para Dios, ser justo, piadoso, recto, lleno del Espíritu Santo, si como quiera al pecador, al adúltero, al hechicero, Dios lo va a perdonar? No tiene sentido, no tiene lógica. Y esto enseña el universalismo, pero la Biblia enseña el dualismo. Oseas capítulo 14, versículo 9. Los justos andarán por ellos y los rebeldes caerán. Dualismo. Mateo capítulo 21, verso 44. Entonces aquí está: los que caen sobre Cristo seremos quebrantados, pero si Cristo cae sobre ellos, serán desmenuzados. La palabra desmenuzado y quebrantado no es lo mismo. Así que cuando tú vienes a Cristo y caes sobre Cristo, Cristo te quebranta. Pero si Cristo en el juicio del día final cae sobre ti porque nunca le entregaste tu vida, serás desmenuzado. Dualismo. Mateo Primera de Corintios 1:23. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Dualismo. Y por último, segunda los Corintios 2:15. Para Cristo somos olor grato para Dios y para los que se salvan, y también están los que se pierden. Dualismo. Sígame muy bien en esto. ¿Por qué este dualismo? ¿Por qué Dios iba a salvar a unos y no va a salvar a otros? ¿Porque Dios quiere salvar a unos y a otros no? No, porque unos sí quieren venir a Cristo y otros no quieren venir a Él. Así que ¿quién determina quién se pierde y quién no se pierde? El hombre. Por eso dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Así que en la cruz, cuando tú volteas a mirar la cruz, puedes voltear y ser salvo, pero también puedes mirar a la cruz y darte la espalda y rechazar, y entonces te pierdes eternamente. Entonces en la cruz está la salvación y está la perdición, dependiendo de la decisión de tu corazón. Entonces este dualismo fue en el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, en el versículo 10 al versículo 12. Así que ocurrió esto: Dios envió a Jesús al mundo, los judíos lo rechazaron, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.